Tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es para mí un gusto presentarme nuevamente con ustedes. Soy Edwin Armando Cristales Castro, abogado y notario de la República de El Salvador. En este momento me encuentro cursando una maestría en Derecho Penal y estoy haciendo una serie de videos para poder cumplir con ciertos requisitos para poder graduarme de dicha maestría. Ya he hablado de varios temas penales y ahora voy a tocar uno que para mí es sumamente interesante. Vamos a versar un poco sobre lo que es la prueba. La prueba en el proceso penal tiene varias circunstancias que son muy interesantes, ya que tenemos diligencias preliminares de investigación, tenemos actos urgentes de investigación y tenemos el anticipo de prueba. No necesariamente estas son las modalidades principales de la prueba, ya que la prueba habla sobre la prueba testimonial, la prueba pericial, la confesión, la prueba electrónica y otras circunstancias más como la prueba por objetos que están en cada uno de los ítems del Código Procesal Penal, así como también la prueba documental. Sin embargo, tenemos que nosotros saber distinguir cuáles son las diligencias preliminares de investigación. Como primer punto, quiero mencionar que nuestro Código Procesal Penal es muy interesante, muy ordenado en muchos aspectos. Cuando en el artículo 260 comienza a hablar de la instrucción y de lo que es el proceso judicializado en sí, habla de actos iniciales de investigación. Quiero hacer una primera distinción. Estos actos iniciales de investigación desde ningún punto de vista pueden tomarse como diligencias preliminares ni como una prueba, salvo una excepción que muy pronto les mencionaré. Entre estos actos iniciales de investigación está la querella, el aviso y la denuncia. El aviso es cuando una persona, por cualquier medio, hoy en día, que es tan fácil hacer una comunicación hacia otra persona, avisa a la Policía Nacional Civil o a la Fiscalía General de la República que se ha cometido un delito. En este aviso la persona que da la noticia criminis, que avisa a la comisión del delito, noticia criminis, no se identifica, desaparece. Simplemente menciona que se ha cometido un delito. Muy diferente con la querella y con la denuncia. En la denuncia, la persona que está haciendo el conocimiento de las autoridades, Policía Nacional Civil y Fiscalía General de la República, de la noticia crímenes de la comisión de un delito, se identifica. Y la mayoría de veces esta persona que está denunciando es una persona que ha tenido una afectación en su bien jurídico tutelado, ya sea porque sea el ofendido o porque sea la víctima directa del hecho punible que se ha cometido en su contra, del delito que se cometió en su contra. Entonces la denuncia, la persona se identifica con sus generales y hace una pequeña narración de cómo han sucedido los hechos. Y es algo que la misma víctima o el ofendido directamente versan con un agente fiscal o con un agente de autoridad de la Policía Nacional Civil. La querella ya es una situación un poco más formal en la cual un abogado, por medio de un poder especial que le ha otorgado la víctima o el ofendido, da a conocer la existencia de la noticia crímenes a las autoridades antes mencionadas. Yo les decía que esto desde ningún punto de vista pueden verse como una diligencia preliminar de investigación, mucho menos como un elemento probatorio, salvo una pequeña excepción, que es la denuncia. Como ustedes pueden darse cuenta, la denuncia es una información directa que está virtiendo, que está esgrimiendo la persona que en la mayoría de los casos sufrió el delito, ya sea porque es víctima o porque es ofendido. Entonces la denuncia también de forma muy excepcional puede llegar a la vista pública y convertirse en un elemento probatorio. Pero no es esa la finalidad de la denuncia. La finalidad de la denuncia es dar a conocer la existencia de la noticia crímenes para que se hagan las averiguaciones pertinentes por parte de las autoridades antes mencionadas. Ahora bien, las diligencias preliminares de investigación son aquellas que realiza la Policía Nacional Civil, que realiza el Ministerio Público Fiscal de forma ipso facto, de forma inmediata a la comisión del hecho punible. Ya vimos en un video anterior que está la acción penal y en la acción penal hay delitos
de previa instancia particular, en los cuales se necesita la autorización de la víctima para poder perseguir ese delito, para que se inicie la promoción de la acción penal. Estas diligencias preliminares de investigación se realizan antes de que el proceso esté judicializado. Quiere decir que estas diligencias iniciales o preliminares de investigación, muy diferente a los actos iniciales de investigación que identifiqué hace un momento, aviso, denuncia y querella, estas diligencias preliminares de investigación son todos aquellos elementos que la Policía Nacional Civil o la Fiscalía General de la República debe recabar de forma inmediata en la escena del delito. Pero no son prueba en ese instante porque el proceso ni siquiera ha iniciado, ya que el proceso inicia con la presentación de un requerimiento fiscal. Entonces, estas diligencias preliminares de investigación tienen una primera finalidad. Primero que nada, asegurar que todas las resultas o objetos que pueden estar vinculados con el delito y que puedan permitir establecer posteriormente la existencia de los extremos procesales, es decir, el delito y la responsabilidad penal de la persona o personas que lo hayan cometido, pueda probarse. Pero estas diligencias preliminares de investigación no han sido judicializadas, como lo dije. Por lo tanto, no pueden considerarse como un elemento probatorio. No pueden considerarse un elemento probatorio porque ni siquiera hay proceso. Es decir, que es como una etapa administrativa donde la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil están recabando ciertos elementos probatorios, esas diligencias preliminares de investigación. En estas diligencias preliminares de investigación, por lo general, imaginémonos un homicidio, que quizás es el delito madre de nuestro Código Penal, porque es el primer delito que se identifica en el artículo 128 del Código Penal. El que matare a otro será sancionado con una pena de prisión de 15 a 20 años. Hay un cadáver, efectivamente, en la escena del delito. En este cadáver se hace el levantamiento de cadáver por medio de un acta. Se llama un acta de inspección del lugar para ver si efectivamente en los alrededores de la zona se puede encontrar algún elemento que pueda vincularse de alguna forma en relación a cómo se cometió ese delito. Quizás algún casquillo de bala, un arma blanca, sangre, algún trapo con sangre, algún cabello, alguna huella y un sinfín de cosas que pueden recabarse dentro de esa inspección ocular. El levantamiento de cadáver, el reconocimiento médico forense. Son diligencias preliminares que se practican en ese momento, pero nosotros podemos advertir que hasta este momento no tenemos a un responsable de la comisión del delito. Posiblemente de la inspección que realicemos encontremos algún testigo y posteriormente con este testigo podamos vincular a una persona con la comisión de este delito. Pero si no encontramos a ningún testigo y no encontramos ninguna forma de vincular a ninguna persona con la comisión de este delito, será imposible judicializar, será imposible presentar un requerimiento fiscal. Entonces, el levantamiento de cadáver, el reconocimiento de cadáver, la posterior autopsia, el acta de inspección, balas que se encuentran en el lugar, la balística que se realice, álbum fotográfico, todas diligencias preliminares nunca serán judicializadas porque no hubo una persona que esté implicada con la comisión del delito. Entonces ustedes ya pueden advertir cómo estas diligencias preliminares de investigación no se convierten en elementos probatorios. Posteriormente, con la presentación de un requerimiento fiscal, estas diligencias preliminares de investigación podrían convertirse en un elemento probatorio durante el desarrollo del proceso. Pero durante esa primera etapa administrativa, donde la Fiscalía General de la República, sobre todo, y la Policía Nacional Civil se encuentran obligadas, de conformidad a los artículos 270 y siguientes del Código Procesal Penal, a indagar, a investigar todos aquellos pertrechos o aquellos elementos que puedan ser vinculados con algún delito o con ese delito de homicidio que se está investigando. Por eso se llama diligencias preliminares de investigación. Ojo, les mencioné hace un instante que las diligencias preliminares de investigación las puedo tomar en cuenta, según mi criterio muy personal, como actos administrativos porque no han sido judicializados. Pero eso no quiere decir que no existan ciertas diligencias preliminares de investigación que en algún momento necesiten autorización judicial.
Hay ciertas diligencias preliminares de investigación que dependiendo de lo que consiste la misma, pueda de alguna manera vulnerar un derecho fundamental de una persona que sí esté implicada en la comisión de un delito. O posiblemente nosotros tratemos de identificar que esta persona está vinculada a la comisión de un delito y para eso necesitamos invadir su intimidad, invadir su integridad personal. Es decir, derechos fundamentales que no pueden ser vulnerados de forma inmediata. Es por ello que para poder practicar ciertas diligencias preliminares que van a invadir la integridad de una persona, que van a invadir la privacidad de una persona, vamos a necesitar autorización judicial. El legislador es muy claro. Cuando comienza a hablar de los elementos probatorios, comienza en el artículo 175 del Código Procesal Penal. Menciona el artículo 176 el principio de libertad probatoria. El 177 menciona cómo funcionan los actos urgentes de comprobación y los anticipos de prueba, que son nuestro tema más relevante junto a las diligencias preliminares de investigación. Y posteriormente, en el artículo 180 y siguientes del Código Procesal Penal hasta el 201, menciona los actos urgentes de comprobación. Quiere decir que el legislador ha sido muy claro en establecer una categoría desde el artículo 180 hasta el 201, cuáles son los actos urgentes de comprobación. Por lo tanto, podrán haber diligencias preliminares de investigación que no se encuentren en este catálogo que comienza en el artículo 180 y termina en el 201 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, si no están en el artículo 180 al 201 del Código Procesal Penal, no son actos urgentes de comprobación. Dentro de estos actos urgentes de comprobación, hay algunos que necesitan autorización judicial y otros que no la necesitan. ¿Cuál es el parámetro para distinguir qué acto urgente de comprobación necesita autorización judicial y qué acto urgente de comprobación no la necesita? Muy sencillo, lo que les estaba diciendo hace un instante. Si se invade un derecho fundamental de una persona que esté implicada como sospechoso incluso en la comisión de un ilícito penal, en ese caso estaremos hablando de una posible vulneración a ese derecho fundamental. Y para que esa vulneración a ese derecho fundamental no se dé, vamos a recurrir a la autoridad judicial para pedir su autorización para la práctica de ese acto urgente de comprobación. Por ejemplo, la extracción de fluidos. Si una persona, un sujeto, está siendo acusado del delito de violación y en la víctima se encontraron rastros de semen o rastros de sangre y tenemos a una persona sospechosa de la comisión de ese ilícito, obviamente una de las mayores formas de poder vincular a esta persona con el delito es la prueba de ADN. Ya tenemos los rastros de semen extraídos del cuerpo de la víctima. Ahora necesitamos extraer algún fluido del cuerpo del imputado para poder hacer esa comparación de ADN y determinar si efectivamente él fue la persona que violentó, por medio del artículo 158 del Código Penal, una violación a la víctima, mujer en este caso. Entonces, podríamos extraer sangre, podríamos extraer saliva, podríamos extraer cualquier otro tipo de fluido de la persona sospechosa, de la persona implicada. Pero para poder extraer este fluido, ustedes podrán advertir en este momento que invadiremos el cuerpo del imputado. Y como invadiremos el cuerpo del imputado, por fuerza necesitamos una autorización judicial para que no exista una vulneración o violación a los derechos fundamentales de este imputado. Asimismo, podría ocurrir en otro tipo de delitos en los cuales se necesite verificar una prueba de ADN y se pueda obtener algún tipo de rastro de la persona que ha sido implicada en la comisión de este delito. Por ejemplo, un disparo de arma de fuego. Cuando una persona dispara arma de fuego, queda un rastro en la palma de la mano.
queda un rastro en la palma de la mano. Este rastro puede borrarse de alguna manera fisiológica, pero no le voy a mencionar cómo se hace. Este rastro que queda en la mano se puede obtener por una prueba que se llama bario de plomo, que determina efectivamente que en la mano quedó ese rastro de pólvora por haber disparado un arma de fuego. Entonces, para poder hacer esa prueba, vamos a invadir nuevamente el cuerpo de la persona sospechosa, de la persona implicada, y por tal razón vamos a necesitar esa autorización judicial. Mucho ojo. Ustedes deben de tener muy en mente el nombre de este tipo de actos urgentes de comprobación, porque los actos urgentes de comprobación tienen que revestir ciertas características. Sus características es que sean necesarios, útiles, que sean urgentes y que puedan perderse. Por esa razón, el legislador los ha llamado a actos urgentes de comprobación, porque deben de ser practicados lo más pronto posible. Lo mismo ocurriría con una prueba de alcoholemia o una prueba de alcotest. Una persona que ha estado adorando al dios Baco, una persona que ha estado bebiendo algún tipo de bebida espirituosa, como se le llama en mi hermoso El Salvador, a ingerir bebidas embriagantes, va a tener algún grado de alcohol etílico en su sangre y en su cuerpo, pero nuestro cuerpo es tan maravilloso que cada cierto periodo de tiempo el alcohol va desapareciendo. Entonces no va a ser lo mismo los grados de alcohol que una persona tenga a las 11 de la noche después de haber ingerido esas sustancias espirituosas durante mucho tiempo, al grado de alcohol que esta persona va a tener a las 6 de la mañana de ese mismo día cuando ya haya dejado de ingerir ese tipo de bebidas espirituosas, haya dejado de adorar al dios Baco, dios del vino en la antigua Grecia. Entonces, efectivamente, no es lo mismo realizar la prueba de alcoholemia a las 11 de la noche, a las 23 horas del día, que a las 0600 o a las 6 horas de la mañana del día siguiente. Entonces, por eso es que es importante identificar estos actos urgentes de comprobación, porque los podríamos perder, podrían desaparecer. En nuestro código anterior, que data de 1998, derogado por el código vigente a partir del año 2011, había una figura jurídica que se llama anticipo de prueba. Todavía existe en nuestro ordenamiento jurídico vigente, sin embargo, el anticipo de prueba de 1998, vigente en esa época, englobaba, matizaba o integraba todos los actos urgentes de comprobación que yo les estoy mencionando. Es decir, que siempre que nosotros necesitábamos la autorización judicial era considerado como un anticipo de prueba en el Código Procesal Penal, que ya no está vigente, que fue derogado por la norma actual vigente del año 2011. Ahora, el anticipo de prueba en nuestro Código Procesal Penal vigente ya no es tan amplio. Es más, solo tenemos un artículo que menciona el anticipo de prueba. Y ese artículo que menciona el anticipo de prueba es el artículo 305 del Código Procesal Penal. Y ese artículo 305 del Código Procesal Penal tiene nombre y apellido. Y se llama anticipo de prueba, declaración anticipada. Quiere decir que el anticipo de prueba en nuestra legislación se limita y se restringe únicamente a un pequeño aspecto, que es la declaración anticipada. Y esta declaración anticipada obviamente tiene que venir de un testigo o de una víctima. De un testigo o de una víctima. Y tiene que cumplir ciertos requisitos. Ya el artículo 305 nos pone un listado de los casos en los cuales nosotros debemos de considerar necesario el anticipo de prueba. Por ejemplo, que el testigo víctima pueda morir muy pronto, que tenga una enfermedad crónica que lo haga que pueda morir y desaparecer muy pronto, que haya sido amenazado por una estructura de crimen organizado y de esa manera también se pueda tener en riesgo que esta persona pueda seguir participando y colaborando con la investigación de la verdad real e histórica de los hechos que se están investigando. También podría ser el caso de que una persona que haya sido víctima de un delito relativo al bien jurídico de la libertad sexual o una persona menor de edad
En todas esas circunstancias, el legislador ha considerado que es necesario el anticipo de prueba. Tomar en cuenta primero la declaración anticipada de esta persona. La declaración anticipada de esta persona ya no solo necesita la autorización judicial, sino que necesita la inmediación de un juez. La declaración anticipada de una persona ya no solo necesita la autorización del juez, que sí es necesaria, sino que también necesita la inmediación del juez. Quiere decir que esta declaración anticipada podría darse en aquella primera fase que yo les mencionaba antes, la fase inicial, con un juez de paz, o en aquella otra fase intermedia con un juez de instrucción o de primera instancia. Y aquí viene algo que espero que no les revuelva los cabellos. Las diligencias preliminares yo les mencionaba que eran netamente administrativas. Algunas pueden necesitar una autorización judicial y van a ser actos urgentes de comprobación. Pero también en esa primera etapa, antes de judicializar el delito, podría darse una declaración anticipada de la víctima. Podría darse una declaración imputada del testigo, porque podríamos tener el riesgo de que la víctima o el testigo se pierda por alguna circunstancia de enfermedad crónica, como les mencionaba, o porque se concreten las amenazas que alguien de crimen organizado haya realizado en contra de esta víctima o testigo. Entonces necesitamos su declaración anticipada mucho antes, incluso antes de presentar el requerimiento fiscal. Solo que, como yo les mencionaba, aquí ya se necesita inmediación. La inmediación es un principio rector de la oralidad en nuestro sistema jurídico. Y este principio rector implica que el juez está inmediando, está conociendo de forma directa el desarrollo de los elementos probatorios que lo van a llevar a un grado de convencimiento. Y en este caso es la declaración anticipada, ya sea de una víctima o de un testigo. Hace unos instantes yo les mencionaba el artículo 176, libertad probatoria del Código Procesal Penal, y el artículo 177. Les mencionaba en el 177 que habla de los actos urgentes de comprobación y los anticipos de prueba. Ahí hay algo bien curioso, es un artículo largo. Y como yo les he mencionado anteriormente, al ser estas charlas que estoy teniendo con ustedes, requisitos para obras sociales, mi finalidad no es tener tantos tecnicismos jurídicos, mi disculpa para todos los profesionales del derecho que puedan estar viendo este video. Espero ser mucho más útil para los estudiantes del derecho, para que tengan una comprensión de cómo funcionan estas figuras jurídicas, pero mi mayor finalidad es llegar a cualquier ciudadano que jamás haya tocado un código, a cualquier ciudadano que jamás haya oído hablar de la ley y que incluso ni siquiera tenga la oportunidad por alguna desaveniencia de poder leer. Entonces, el artículo 177 hace una distinción bien grande, aunque no lo parece, de lo que es un acto urgente de comprobación y de un anticipo de prueba. El artículo 177 en alguna de sus partes medias menciona que podemos practicar actos urgentes de comprobación aún sin la presencia de un defensor, si este defensor ha sido notificado para la práctica del acto urgente de comprobación y 2 horas posterior a la realización de la misma, no se presenta. Entonces quiere decir que si nosotros convocamos para la extracción de algún fluido de un imputado para las 10 de la mañana, está notificado el defensor, son las 12 horas con 1 minuto de ese día, es decir, 2 horas 1 minuto después de haber convocado para la práctica de la extracción de fluidos de ese imputado, y el defensor no se aparece, no tenemos por qué suspender el acto urgente de comprobación. No tenemos por qué estar atrasando más la realización del acto urgente de comprobación. Y el legislador dice que va a ser válido, va a ser eficaz, va a ser legal y va a ser legítimo la extracción de fluidos aún sin la presencia del defensor. Porque podríamos llegar a pensar que el defensor estaría incumpliendo lo que le manda el artículo 13 del Código Procesal Civil y Mercantil de actuar con probidad, lealtad y buena fe, y no se presente con la finalidad de estar atrasando el juicio. Entonces, para evitar esa pequeña argucia, es que el legislador permite que se practique ese acto urgente de comprobación aún sin la presencia del defensor, pero esperándolo ese plazo de 2 horas.
Algo muy interesante que no puede ocurrir con el anticipo de prueba, declaración anticipada. Al ser una declaración anticipada es imperativo, es necesario que el defensor esté presente. ¿Por qué en este caso de la declaración anticipada es necesario que el defensor esté presente? Porque en ese caso se está garantizando otro de los principios rectores de las audiencias en nuestro sistema jurídico de El Salvador, que es el principio de contradicción. Si no existe un defensor, no habría verdadera contradicción en el desarrollo de esa prueba testimonial, ya sea por parte de la víctima o testigo que esté rindiendo su declaración de forma anticipada. Es decir, que es necesaria la presencia del defensor para que se garantice la contradicción. ¿Por qué es necesaria la contradicción? Porque si no hay contradicción con respecto a un elemento probatorio, no hay una verdadera escenificación del derecho de defensa del imputado. Pero me dirán ustedes en su mente, pero entonces cuando le extrajeron el fluido a aquel imputado, también no había defensor, se le estaba violentando su derecho de defensa. Momento. En ese caso, se le convocó. 2 horas no llegó. Quien permitió la vulneración del derecho de defensa fue ese defensor. Y ese defensor, al permitir la vulneración de ese derecho de defensa, permite que se le extraigan los fluidos. Y está garantizado por el fiscal y el juez y posteriormente por un laboratorio que va a determinar la cadena de custodia y la extracción de ese fluido. Entonces no hay tal violación a un derecho fundamental. En cambio, en una declaración anticipada es el momento para poder controvertir, es el momento para poder refutar lo que la víctima o testigo están mencionando. Si se pierde esa oportunidad, se habría una clara vulneración al derecho de defensa de un imputado. Por lo tanto, no podemos realizar una declaración anticipada cuando no hay defensor. Si un defensor nombrado no llega, ya el legislador nos ha dado ciertas pautas para poder realizar este anticipo de prueba, esta declaración anticipada. Pedimos un defensor de urgencia a la Procuraduría General de la República. Si la Procuraduría General de la República nos dice que no tiene defensor, nombramos un defensor de oficio. Pero de que se practique esa declaración anticipada, hay que practicarla siempre, siempre con un defensor que permita la contradicción, que permita refutar lo que la víctima y el testigo están mencionando y que el juez esté mediando, que está presenciando. Entonces, ya podemos darnos cuenta que hay una diferencia bien tajante entre los actos urgentes de comprobación y la declaración anticipada. La declaración anticipada es como aquel acto por medio del cual la víctima y el testigo están narrando sus hechos, pero que tiene que ser controvertido por la otra parte, por el imputado, por el defensor, y de esa manera se garantiza el derecho de defensa. Hay otras figuras jurídicas que no quiero que se me escapen. Muchos dicen que esta declaración anticipada tiene ciertas derivaciones. Ya vamos a ver en un video posterior que espero grabar en las próximas semanas las técnicas de oralidad, cómo nosotros tenemos que desarrollar el interrogatorio directo contra interrogatorio de un testigo de una víctima, cómo tenemos que llevar las preguntas de una declaración de un imputado, que es muy diferente. En ese próximo video les voy a explicar ciertas circunstancias que ahorita solo lo voy a dejar como un pequeño atisbo. En la declaración anticipada de una víctima o de un testigo, tenemos que buscar ciertos objetivos, ciertas finalidades. Una de ellas es que puede identificar de forma directa a la persona que cometió el delito, es decir, que haya ese señalamiento espontáneo, como le llama la doctrina, esa forma de identificación espontánea, como lo llaman ciertos autores. Quiere decir que tendríamos que tener esa capacidad de preguntarle a la víctima o al imputado, perdón, a la víctima o al testigo, si efectivamente puede señalar e identificar a la persona que cometió el delito. Tendría que contestar que sí, y al señalarlo identificaría de forma plena al imputado.
Sin embargo, hay ciertos casos en los cuales esto se realiza antes. Y a esto se le llaman los reconocimientos judiciales. Anteriormente a esto se le conoce como careo. En otras legislaciones como las anglosajonas es un careo directo. Entonces, el legislador, desde mi punto de vista, desde mi criterio personal, el reconocimiento judicial de un imputado es una derivación directa de la declaración anticipada. Por eso, aquellas figuras jurídicas que están allá, el reconocimiento personal y el reconocimiento por fotografía, están señaladas a partir del artículo 253 y siguientes del Código Procesal Penal, tienen esa finalidad, que la víctima o el imputado, perdón, que la víctima o el testigo reconozcan antes del desarrollo de la vista pública al imputado. Hoy ya no se hace como un careo o como se conocía en la antigüedad una rueda de reos. Se le conocía como una rueda de reos porque se ponía a la víctima o al testigo en medio de todos los imputados, daba una vuelta y señalaba la cara de la persona que la había identificado, dando la vuelta, por eso se llamaba rueda de reos. Ahora ya no es así. Ahora el mismo artículo menciona que se tienen que tener 3 o 4 imputados además, o 3 o 4 personas además del imputado que tengan las mismas características físicas, que tengan la misma fisonomía para poder practicar la diligencia. Se ponen a las 4 o 5 personas en fila, se les coloca un número y la víctima o el testigo en un lugar donde no pueda ser visto por el imputado, lo señalan, identificándolo con el número 1 o con el número que tenga correspondiente, y así se identifica plenamente a un imputado. Por eso es que yo considero que es una derivación de la declaración anticipada. Reconocimiento que puede darse también antes de presentar el requerimiento fiscal. Una vez presentado el requerimiento fiscal puede ir acompañado de las diligencias preliminares de investigación, puede ir acompañado de los actos iniciales de investigación, puede ir acompañado de los actos urgentes de comprobación practicados hasta ese momento. También debería, en todos los casos, también ir acompañado del anticipo de prueba practicado en ese momento. Ahora, quiero dejarles en su mente algo. El hecho de que haya sido presentado con el requerimiento fiscal y haya iniciado su judicialización tampoco los convierte en elementos probatorios directos, salvo al anticipo de prueba, salvo al reconocimiento judicial personal o por fotografía que se ha realizado, porque estos sí ya son elementos probatorios. Los anteriores aún no llegan a tener esa característica. La van a tener hasta que sean producidos en la correspondiente vista pública. La correspondiente vista pública, que es la tercera audiencia que se practica después de haber terminado la plenitud de trámites del proceso penal común. Pero esa vista pública, como también ya les mencioné en otro de mis videos, no necesariamente tiene que ser practicado por un juez de sentencia. Podría darse en un proceso abreviado y ser practicado por un juez de paz. Podría darse en la audiencia preliminar también por un proceso abreviado. También podría darse en un proceso sumario por el juez de paz. Proceso sumario, uno de los procesos especiales a los cuales dedicaré también un video posteriormente. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, dependiendo del proceso especial o dependiendo del trámite que se esté desarrollando, podría ser que ya sea el juez de paz, el juez de instrucción o el juez de primera instancia adopten la calidad de ser jueces de sentencia. Y al adoptar esa calidad, en ese momento, al realizar la vista pública y producir los correspondientes elementos probatorios y producir todas esas diligencias preliminares, producir todos esos actos sujetos de comprobación, reproducir lo que es la declaración anticipada, estaríamos llegando al punto de que se conviertan en elementos probatorios. También habría que distinguir cuándo son fuente de prueba y cuándo son prueba, porque hay ciertos elementos como el testigo y la víctima que son fuente de prueba y lo que ellos vierten al conocimiento del juez se transforma en ese elemento probatorio. Ahora, podría darse casos muy excepcionales, pero ya nuestro sistema jurídico ha contemplado una respuesta a lo que les voy a decir. La víctima solamente denuncia. Y como ustedes bien han podido constatar durante esta charla,
cuando la víctima denuncia, realiza un acto inicial de investigación que por regla general no es un elemento probatorio. Pero de repente la víctima que iba a rendir su declaración anticipada de conformidad al artículo 305 no aparece. Podría ser que en el peor de los casos la víctima ya no esté en este plano astral, por X o Y razón. Entonces, bajo esa situación, ¿qué es lo único que nos queda para poder determinar lo que la víctima nos dijo? Su denuncia. Entonces, es aquí donde la denuncia, que es un acto inicial de investigación, pasa durante el desarrollo de todo el proceso de forma excepcional hasta convertirse en elemento probatorio en el desarrollo de la correspondiente vista pública. Es el único caso excepcional en el cual un acto inicial de investigación llega a ser prueba. ¿Y por qué lo es? Porque es el documento donde se encuentra la versión e información directa que la víctima o testigo nos ha manifestado y que ha sido retomada por un agente de autoridad que pueda autenticar efectivamente que esa persona le mencionó eso. Si bien es cierto, el agente de autoridad de la Policía Nacional Civil va a ser un testigo de referencia de todo lo que conste en esa denuncia, pero va a ser un testigo directo que establezca que la víctima o testigo manifestó todo lo que conste en esa denuncia. Y es así, después de haber autenticado la denuncia por medio del agente captor que tomó la misma. Ya la denuncia puede ser reproducida en la correspondiente vista pública y valorada. A pesar de que en aquel momento la denuncia no tuvo una autorización judicial, a pesar de que en aquel momento la denuncia, antes de iniciar el proceso penal, tampoco fue inmediada por el juez. Pero sin embargo, bajo esos ciertos parámetros excepcionales, que son que la víctima o testigo haya desaparecido, comprobado efectivamente que no se ha encontrado, es posible que esta denuncia se convierta en ese elemento probatorio. Es decir, un acto inicial de investigación llega a ser prueba, pero no es ese su principal objetivo y nunca lo fue. Es por un carácter muy excepcional. Ahora bien, con todo lo que les he mencionado, podemos ver cómo las diligencias preliminares de investigación son como una forma de especie. Dentro de esta especie encontraremos ciertos géneros. Actos urgentes de comprobación señalados del artículo 180 al 201 del Código Procesal Penal y el anticipo de prueba 305 y 253 y siguientes del Código Procesal Penal. Y a esto tendríamos que sumarle otro catálogo de pruebas diferentes que no están mencionados ni en la lista del 180 al 201 ni en el 305 o 253, que son diligencias preliminares de investigación en algún momento y posteriormente se van a convertir en elementos probatorios. Mucho ojo, el artículo 176 que voy a mencionar ahorita, necesario que lo conozcan, de libertad probatoria, dice que cualquier circunstancia o hecho del proceso penal puede comprobarse de cualquier forma, incluso con medios probatorios que no hayan sido contemplados por el legislador, pero que sean similares a los contemplados. Los contemplados por el legislador: testimonial, pericial, documental, por objetos, la confesión, y el sexto sería las pruebas de nuevo mundo tecnológicas, por llamarlas de alguna forma. También muy diferente a los actos urgentes de comprobación y el anticipo de prueba, que digamos que engloba la prueba testimonial, ya sea de víctima o de testigo. Ahora bien, habiendo hecho esta distinción, menciono que el principio de libertad probatoria tiene total validez siempre y cuando no estemos violentando el derecho fundamental de una persona. Quiere decir que el principio de libertad probatoria se basa en esa circunstancia, que ya sean las diligencias preliminares, ya sean los actos urgentes de comprobación, ya sean los anticipos de prueba o cualquiera de los elementos probatorios antes mencionados, tienen que haber sido practicados sin la violación de un derecho fundamental a la persona implicada en la investigación de dicho delito. Así obtendremos nuestras fuentes de prueba y obtenemos nuestra prueba de forma legal y legítima, sin dañar el bien jurídico del imputado.
Pero ustedes me dirán, ¿y por qué es tan garantista el proceso penal salvadoreño? También garantiza los derechos de la víctima. Y por tal razón es que permite que a través de las autorizaciones judiciales y a través de la inmediación se puedan practicar ciertos elementos probatorios, aun cuando el imputado no quiera colaborar con los mismos. Es por tal razón que existen las autorizaciones judiciales, tanto para los actos urgentes de comprobación como para el anticipo de prueba. Bueno, mis estimados, ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente. Que tengan un feliz día y nos vemos pronto con una nueva entrega de otro video. Pasen un feliz día.